Perfecto. Eso es, no me salía, no me salía. Y luego poco a poco me fue saliendo, pero como, o sea, para contestar a tu pregunta, me costaba mucho, me costaba mucho. Es decir, lo entendía perfectamente porque además español e italiano no son muy parecidos, es decir, que Ujú. incluso sin tener ni idea de español te puedes Sí, enterar, ¿no? sí. Pero luego para hablar tardé un poco, tardé un poco. Tengo una pregunta que creo que es importante, que Sí. es para relacionar ese día del inglés con el español. Que es que, claro, tú antes de venir a España, lo que aprendiste de español fue nuevamente en la carrera estudiando de la forma tradicional Sí, también. sí, aparte de que como me gustaba mucho, tenía muchísimo, muchísimo interés y entonces, por ejemplo, estuve trabajando de dependienta en una tienda un verano y me acuerdo que mi jefe, el jefe que estaba trabajando conmigo, pues él había estado viajando por España y por América Latina. Ujú. Entonces le encantaba el español como idioma y me transmitió un poco esa pasión y me dijo, Serena, mira, yo tengo todo esto que yo no lo utilizo. Si quieres, te lo regalo. Y me dio ahí como revistas, cassette que tenía yo porque era Wow. pequeña. Sí, sí, porque realmente eso fue cuando tenía yo 17 o 16 años, que era mi primer trabajillo así para ganar un poco de dinero tal. Ujú. Y me acuerdo que me dio todo esto porque él tenía más años que yo y entonces no tenía nada más de lo que ahora sería normal tener. Y Claro. entonces me ponía yo y me escuchaba esto, lo que fuera, lo escuchaba y decía, descanso, ¿qué es esta palabra? Y me lo buscaba, decía, descanso, vale, riposo. Y entonces lo escuchaba y iba aprendiendo así, como, esto no he entendido nada, a ver con el diccionario yo sola. Eso fue mi primera toma de contacto con la carrera. Es decir, que lo mezclé un poco a esta pasión que me transmitió esa persona. Creo que también me ayudó mucho. Pero sí, Ya. perdona. Sí, 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 no, sí. la pregunta es, cuando llegaste a España por primera vez, Sí. ¿cuánto podías entender y cuánto podías hablar? Vale, pues prácticamente no podía hablar. Es decir, ¿No? hablaba porque hablaba. Como los Por, indios que decimos nosotros, ¿no? Sí, bueno, eso es. Hablaba como un cualquier italiano de cualquier país que vaya a cualquier país. Ujú. O sea, un italiano intenta siempre, Eso. un poco con los gestos, con el tono de la voz y tal, intenta Ujú. siempre hacerse entender y también por carácter me hago entender, ¿no? Así que yo hablaba sin problema. Y me acuerdo que mi primera experiencia cuando me vine a España fue en una casa familia que creo que se llama, que me vine a estudiar español en Barcelona 2 semanas con gente extranjera también, pero vivía con una familia española. Ujú. Y yo me acuerdo que el primer día que tuve clase, luego volví a la casa y me preguntaron, ¿qué tal tu día? Y yo digo, bueno, me habrá preguntado que qué tal el día, ¿no? Y yo entendiendo. Y le digo, pues, bueno, pues no lo dije, dije, muy bien, hoy hemos hecho esto y ayer hemos hecho esto. Y lo hablaba así como con todo lo que había entendido de la clase y Claro. ya está. Y ya está, y yo me hacía entender, pero me acuerdo que la señora, la madre, ¿no? Me miraba con una cara que yo ahora interpreto, creo que como tenía que interpretarlo pues entonces, que tenía 20 años, y era como, ¿qué está diciendo esta? ¿Cómo está hablando, no? Pero eso de soltarse sí que era fundamental. O sea, yo tenía que soltarme y poco a poco decir, vale, pues esto lo estoy diciendo mal, me están corrigiendo o tal, ¿no? O mira, esto lo dice así ella, vale, pues lo diré yo también así. Ah, Pero eso, que yo hablaba por hablar pero claro, me como que costaba mucho. sí, perdona, que te entendía, pero parecías un robot, ¿no? Algo así, Sí, 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 parecía eso, parecía clásico. rara, rara. Y eso que, y sobre todo luego cuando volví por mi, bueno, mi segunda experiencia, que es la que realmente me formó muchísimo, fue para estar de au pair, de chica au pair en Madrid. Me parece que 5 meses me quedé. Y estaba en una familia argentina
que me mezclaba todo lo que yo había aprendido en la carrera. Decía, pero ¿por qué dice esto? Si yo he estudiado que esto es pretérito indefinido, ¿y por qué me está utilizando el pretérito perfecto? Y entonces decía, vale, pues eso. Y me acuerdo que no sabía cómo empezar las frases. Por ejemplo, no sabía decir vaya o pues o bueno, cosas así, ¿no? Más de hablar de verdad. Yo igual sabía poner una palabra detrás de otra porque lo tenía así como bastante Sí, estructurado, sí, sí. ¿no? Pero realmente luego lo que es comunicarse un poco de El manera lenguaje, natural, exacto, exacto. eso es, no me salía, no me salía. Y luego poco a poco me fue saliendo, pero como, o sea, para contestar a tu pregunta, me costaba mucho, me costaba mucho. Es decir, lo entendía perfectamente porque además español e italiano no son muy parecidos, es decir, que Ujú. incluso sin tener ni idea de español te puedes Sí, sí, enterar, ¿no? sí. Pero luego para hablar tardé un poco, tardé un poco. Claro, Sí. es que a lo que quiero llegar, la teoría entera es que yo creo que como estudiaste en la carrera de la forma tradicional o el inglés en la misma, o sea, el inglés en el instituto, español después en la carrera, que muchas veces como hemos tenido esa parte de estudio tradicional, nos pensamos que esa es la parte que nos ayudó o que tuvo un papel importante, digamos, Ujú. cuando realmente si analizas cada caso en detalle, ves que, por ejemplo, en tu caso con el español, tú puedes pensar que, vale, sí, empezaste ya a aprenderlo en la carrera con la gramática y tal, pero realmente lo que me dices ahora, cuando leías las revistas de ese hombre o escuchabas los cassettes, sabes que como, nuevamente, como no lo puedes medir tan fácilmente, porque en la carrera, pues has estudiado el pretérito no sé qué, que por cierto, lo sabes mejor que yo. ¿Cuál es cada uno? Entonces, como eso es más medible, ¿sabes? Es más Ujú. fácil de decir, vale, pues hoy he aprendido esto, mañana aquello. Pues nos parece que es eso lo que nos está ayudando, pero realmente yo creo que te ayudó más escuchar esos cassettes, esas revistas, más que nada porque te interesaba, o sea, Sí, hablo por ti, pero seguramente te interesaba eso más que no sí, memorizar sí, cosas. totalmente. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado y si es así, por aquí te dejo la entrevista completa con Serena, en la que hablamos de sus experiencias con diferentes idiomas, por qué funcionaron con algunos, por qué no funcionó con otros, ideas para aprender idiomas y muchas cosas más. Y por aquí te puedes suscribir a mi canal y muchas gracias de antemano y nos vemos en el próximo. Chao.